Bueno, señores, yo ahora sí es verdad que estoy contenta, que estoy feliz. Hacía mucho que no tenía la oportunidad de tenerlo aquí a mi lado, un abogado que respeto mucho, un abogado de los pocos que tiene la República Dominicana con tantos conocimientos y que lo puede sintetizar así, mira. Le preguntas lo que sea y por lo general tiene una respuesta que tú te quedas así. Se trata de Jonathan Peralta, es abogado de los tribunales de la República Dominicana, pero también tiene varias maestrías, ha sido profesor de la PUCA, tiene maestría en Derecho Constitucional y le he pedido, y él ha aceptado muy amablemente, que venga a República de la Verdad para tratar un tema que ha generado muchos debates jurídicos y que está ahí en el tapete. ¿Mis derechos son absolutos o qué debe imperar, el derecho absoluto o el derecho de la mayoría? Pero antes de todo eso, Jonathan, mírame, así. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Patricia. Este diciembre, ¿no te sentabas ahí? ¿Es así? ¿Diciembre? ¿Estamos en junio? Casi medio año. Ya medio año. De verdad que estoy contenta, bienvenido. Igual. ¿Cómo te ha tratado la vida en este tiempo? Bueno, la vida ha sido generosa, hemos salido todavía invicto al COVID. Ay, vi tus redes hoy que ya te pusiste la segunda. Eso es así. Qué bueno. Pero mira, Jonathan, el tema es delicado. Hay muchas personas que están negadas totalmente a que les apliquen la vacuna contra el COVID-19 por creencias religiosas, porque no creen en la vacuna, porque entienden que que están agrediendo mi cuerpo, que yo tengo derecho sobre mi cuerpo, etcétera. Pero también está entonces esta posición del gobierno, del Estado, de que también tiene que proteger la salud de la colectividad. ¿Qué debe imperar? Constitucionalmente hablando, ¿sería legal que el gobierno obligara a la ciudadanía a que se aplique la vacuna contra el COVID-19? ¿Pudiera hacer eso? Mira, Patricia, aquí, como tú has dicho, en un planteamiento de fácil solución, lo que sí sería bueno entender es lo siguiente. El gobierno tendría que, para obligar a la población a una vacunación obligatoria, de manera segura, promulgar o promover un proyecto de ley que así lo establezca. ¿Promulgar? Una ley, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados deberán aprobar una ley que establezca la obligación de vacunación anti-COVID y el presidente promulgar esa ley. Eso es básico. Ahora bien, ¿cuál es el escenario? El escenario es lo siguiente. Esa ley, por haber sido votada por el organismo constitucional correspondiente con la capacidad para hacerlo, sería una ley legal. Tendrá el principio de legitimidad a su favor, pero ahí no se para la discusión. Habría que ver si esa es una ley válida. Tengo que decirte que eso sería una discusión que ningún jurista ahora mismo pudiera darte una posición A o B, porque no tiene una respuesta absoluta. Y te explicaría brevemente por qué. Lo primero es que una ley que limite los derechos fundamentales de las personas establecidos en la Constitución, aunque sea emanada del Congreso de la República, violaría el principio de facticidad y el principio de validez, toda vez que está limitando derechos constitucionales y fundamentales, y esa figura de limitación solamente puede ser hecha por el constituyente, no por el Congreso en sus facultades ordinarias. Eso, es decir, se estarían arrogando la función de constituyente, lo que sin lugar a duda invalidaría esa norma que como tal establezca una vacunación obligatoria. Y aparte de ese punto, habría entonces que llevar la discusión al Tribunal Constitucional para que sea el máximo intérprete de la Constitución que diga si se puede o no se puede y si va acorde con la normativa. Según todo lo que hemos estudiado, ahí hay una grave situación de ponderación donde tendría que armonizarse el derecho individual y el derecho colectivo. Y te diría que la respuesta más popular sería sí, se puede, hay que obligar a todo el mundo para proteger a la comunidad, al orden público, a la nación. Sin embargo, un derecho no puede ser limitado ni cercenado aún en procura de otros derechos. ¿Cómo fue? Es decir, los derechos de la minoría deben de garantizarse. Los derechos fundamentales, sobre todo, deben de garantizarse y eso se va a hacer mediante el ejercicio de la ponderación. ¿Cuál es el problema de la ponderación? Que la ponderación es un ejercicio axiológico que llevan los jueces, donde habría que interpretar qué derecho tiene más peso sobre otro. Es decir, no va a limitar uno o a excluirlo, sino vamos a hacer un sistema de peso, ver cuál derecho debe de primar. Y en ese ejercicio, diríamos, judicial, porque debe ser una interpretación judicial.
habría que analizar si esa sería la única solución. Yo Pero, entiendo que no. ¿es verdad que ningún derecho es absoluto? Eso es así. Es una premisa constitucionalmente aceptada, ya establecida por Kelsen, así como por la gran mayoría de los doctrinarios con relevancia en la materia, porque fíjate, el derecho a la vida, que es el más absoluto de todos, hay estados donde se ha limitado con la pena de muerte. Obviamente el país que no lo tiene no puede promulgar leyes a favor de la pena de muerte, porque se ha prohibido por convenios internacionales. Sí. Ahora bien, el derecho a la libertad de tránsito, tú lo ves limitado casi a diario con la sanción, por ejemplo, a la violación de leyes penales. Es una limitación al derecho del libre tránsito. Cuando una persona infringe la ley penal, va a un sistema de reclusión, a una cárcel, y se le somete a una limitación de ese derecho. No puede circular. No puede circular libremente. Sí. Pero entonces, Jonathan Peralta, abogado con maestría en Derecho Constitucional y además otras maestrías que si comenzamos a enumerarlas acá, yo he visto tu pared llena de títulos, ¿sí, tío? Eso está súper bien. Pero, por ejemplo, Jonathan, tú sabes que yo así someramente leo alguito, ¿verdad? No es que tenga la experiencia. El artículo 88 del Código Laboral, creo que es el artículo 88, el numeral 15, si no me equivoco, establece, no me lo sé de memoria tampoco, pero sé que establece como que el empleador está obligado a establecer no las garantías, es como la creación del espacio, las condiciones óptimas. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad. Tú ves que tú... Entonces, la Constitución también, creo que es el artículo 62, no sé si el numeral 3 o el 8, también habla de que el empleador está en la obligación de ofrecer las condiciones para que el trabajador pueda, bla, bla, bla. Eso no pudiera interpretarse como, bueno, es que si tú, o sea, en el sentido, y voy a este punto, porque es que se está diciendo por ahí que las empresas, los empleadores podrán tener la potestad de cancelar a un empleado o impedir la entrada a ese empleado a sus instalaciones si no se pone la vacuna. O sea, no te la pongas, está bien, no obligado que te la pongas. Ahora, aquí tú no me vas a entrar si tú no me presentas tu tarjeta de vacunación, porque yo no quiero que tú vengas a infectar o a afectar mis instalaciones si tú te contagias. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Qué tanto derecho tiene ese empleador para tomar esa decisión e impedirle y decirle que si no te vacunaste no vas a entrar? Pero si tú no vienes, tú sabes lo que eso significa. Ausentismo, o sea, te van a cancelar al final porque no estás trabajando, no estás cumpliendo con tus deberes porque no te quieres vacunar. Aquí entonces, ¿qué primaría? ¿El derecho de quién? ¿El empleador o del trabajador? Mira, ese argumento ha sido esbozado en estos días de manera, yo diría, reiterada, y está siendo esbozado con una cercenación o cercenando la Constitución, porque solamente se han limitado a leer una parte. Y esa parte pudiera interpretarse que se refiere a que sí, que pudieran tener la razón. Sin embargo, hay que ver el texto de manera íntegra. Cuando se habla del derecho a la seguridad y a que el empleado también tiene la obligación de tomar las medidas de seguridad y de prever enfermedades contagiosas que afecten a la empresa o a la oficina, fíjate que están hablando en sentido general. Se está hablando, diríamos, básicamente, dependiendo del tipo de trabajo con que usted realice, usted tiene que tomar medidas de seguridad. ¿Y a qué se refiere precisamente ese texto legal? Se refiere a empresas que manejan productos de peligrosidad. También habla de la negligencia o la imprudencia. Es decir, usted es responsable de cerrar una oficina y usted se va y la deja abierta, pone en peligro de seguridad a la empresa. Ahora bien, también en la Constitución tenemos que interpretar que no se puede analizar restrictivamente esa parte por la siguiente razón. Usted tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la no discriminación y nadie le puede prohibir lo que no está prohibido en las leyes o en la Constitución. En el Código de Trabajo actual, ni en ninguna legislación dominicana, usted puede ser separado de su trabajo por su empleador porque usted no se someta a un procedimiento médico, aún sea preventivo, aún sea llamado vacuna, porque eso es igual a discriminación. El empleador sí, tengo que decirte responsablemente, puede tomar una decisión de desahuciarte. ¿Y pagarte tu dinero? Y pagarte tus prestaciones laborales. ¿Pero tú lo puedes demandar por eso? Si te desahucia es una facultad que el legislador le da decir que no quiere continuar con el contrato de trabajo sin alegar causa
y obviamente tienen la responsabilidad de pagarte. Pero, por ejemplo, míralo aquí, de manera íntegra. Derecho al trabajo, yo sé que tú te lo sabes. Es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines. El 62, numeral 8, quería buscar también el numeral 15 del artículo 88, pero me va a complicar. Pero realmente entonces esa parte de acá tú dices que es un extracto, que no está entonces en el ámbito... Es un extracto, porque habla del derecho al trabajo. Y la interpretación que se le está dando es una interpretación, yo no te diría que ni literal, porque si vemos ese artículo, ¿a qué se refiere con condiciones de salubridad? Se refiere, y de seguridad, se refiere que dependiendo del tipo de trabajo que tú tengas, si se trabajan con productos químicos o aún en una oficina normal, debe haber un aire correcto, una ventilación, claro, para que el monóxido de carbono no te mate o no te afecte las vías respiratorias. También se habla de que tú tienes el deber de garantizar las condiciones óptimas. Ahora bien, ¿cómo usted sabe que una persona se va a contagiar de COVID? ¿Cómo usted sabe que esa persona contagiará a los demás? Si el uso de la mascarilla se ha demostrado que reduce hasta un 95%, si ambos la usan, el contagio, un porcentaje idéntico o muy próximo a lo de las mejores vacunas. Sí. Entonces, eso sería discriminación. Eso sería discriminación. Y la Constitución prohíbe la discriminación bajo cualquier pretexto que se quiera alegar. Pero entonces, si a mí me cancelan, y lo digo porque es que mucha gente me escribe por las redes sociales con esa preocupación, yo no me quiero vacunar. Yo digo, bueno, para mí, o sea, les respeto su decisión aunque no la comparta. ¿Me pueden cancelar? Yo pensaba y pienso que bueno, si usted no se quiere vacunar y su empleador entiende que usted es un elemento de riesgo y toma la decisión y le paga sus prestaciones, es su derecho porque le está pagando. Ahora, te reitero la pregunta, ¿puede ese empleado, ese trabajador que fue cancelado por causas no presentadas o no explicadas, demandar a su empleador por eso, porque dice que le discriminaron? Ahora, ahí en principio sí pudiera. Sí pudiera. Sí ¿Por qué le están pudiera. pagando su dinero? O sea, Lo que sí habría que analizar es cómo va a probar esa discriminación. okay. Ese es el punto. Las pruebas. Las pruebas, para que se pueda tomar una decisión. Una decisión basada en la ley, obviamente. Me voy a salir un poquito del tema, Jonathan, porque sé que estás trabajando en un tema interesante que yo lo he leído 2 veces en el periódico Diario Libre. Solamente es que he visto esa información con respecto a los prospectos de béisbol, que como los amigos televidentes sabrán, hacen mucho esfuerzo. Sus padres también se esfuerzan muchísimo para las proteínas, los huevos, los ejercicios, todas las cosas para que se desarrolle el muchacho. Y ahora entonces hay un proyecto de ley que está sometiendo un senador, creo que es Zorrilla, de apellido Zorrilla, si no me equivoco, que busca retener un 50% del bono que le pague, ¿se dice la liga? ¿Cómo se diríamos dice? La organización deportiva que le le contrate, ¿verdad? Que lo firme. Le van a retener un 50%, si usted le pagan $1 millón, por ejemplo, $300,000, tiene que dejar $150,000, no sé para quién, pero estarán ahí guardaditos. Y entonces de los 150,000 que les resta, usted sabe que hay que pagarle a ese manager que le entrenó, hay muchos gastos. Entonces hay quienes piensan que esto es un desincentivo para el béisbol en la República Dominicana, que muchas de las fortunas que se pueden justificar en el país son pocas, las de béisbol, los peloteros. Entonces, Jonathan, por favor, quisiera que nos expliques un poco sobre esto. ¿Qué tan factible es esto? ¿Se está afectando el derecho de estos muchachos que vienen de abajo, que la mayoría son de escasos recursos y a base de mucho sacrificio logran que los firmen? Y de 100 muchachos, 3 llegan, 4 llegan, 5 llegan. El 2%. O sea, oye eso. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienes tú? ¿Es justo, es injusto? ¿Qué crees tú realmente? ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de este proyecto? Mira, un proyecto de ley que establezca un 50% para favor, vamos a decir en principio del Estado, es un proyecto que... ¿Del Estado? Diríamos si es a favor del Estado, porque tiene que ser a favor de alguien. No puede ser un dinero que no se sepa dónde iría. Sería un proyecto interesante de analizarlo constitucionalmente, pero a grosso modo te diría que es un proyecto que sin lugar a duda afecta y limita el derecho al trabajo, a la libertad de empresa, al libre desarrollo de la personalidad, porque yo me pregunto, ¿qué en consecuencia está recibiendo ese joven, ese deportista de alto nivel de la parte del Estado, que sí tiene un deber prestacional establecido en la Constitución de promover, incentivar, desarrollar y proteger lo que es la actividad deportiva?
Entonces, usted grabarlo con un 50% es inclusive mayor que cualquier tasa impositiva en la materia comercial que se grabe o que se cobre en la República Dominicana. Sí. Yo te diría que eso daría lugar, sin lugar a duda, a una fuga de capitales mayores y tremendas, ¿Qué? porque es casi sin lugar a duda seguro que cualquiera de esos jóvenes con posibilidad de firma tendrán que firmar en otro país ajeno a la República ¿Cómo? ¿Se Dominicana. iría a representar a otro país que no sea República Claro Dominicana? que sí. Eso se ha hecho ¿Qué? muchísimo. ¿Se van para Cuba? ¿Se van para Puerto Rico? ¿Se van para Venezuela? Se van hasta para Haití y firmarían en Haití. Entonces el Estado Dominicano dejaría de recibir esos recursos y Wow. evidentemente la fuga de capitales y de talento local sería algo inevitable. Habría que analizar qué proyecto de sostenibilidad, de factibilidad, fue el que se utilizó para ese proyecto de ley. Pero entonces pudiera de entrada decirse que es pernicioso. Te diría que si no es pernicioso, habría que ver realmente en qué se sustenta ese proyecto de ley, cuáles son los estudios que se ha realizado, cuál es la realidad social que quiere regular y cuáles serían los beneficios. Se supone que un proyecto de ley no se somete por la libertad o el deseo de un legislador, como hay muchos aquí en la República Dominicana, de establecer un proyecto de ley por establecerlo. Lo que debe de ver es cuál es la solución que va a dar a una problemática determinada y si va acorde a la Constitución ante todo. Ante todo. Bueno, Jonathan, y de paso, hay que aprovecharte. mm, La justicia dominicana, tú sabes, muchos sometimientos, señores, del PLD, casi todos. Cuando en este gobierno ya 10 meses que cumple, hoy estamos a 7, en 6 días o 8 9 días, 9 días. más o menos cumplirá ya sus 10 meses el presidente Luis Abinader administrando la cosa pública y designando funcionarios que también administran la cosa pública. Y hay unos cuantos casitos por ahí, Jonathan, que el Ministerio Público Independiente ha dicho que van a investigar, pero luego como que ya no dicen nada. Tú que eres un abogado en ejercicio, un abogado de alto nivel, yo quiero saber qué opinión tienes tú. Mira, realmente las investigaciones serias Ajá, mandan mucho silencio. ok. Por eso tú ves un Ministerio Público que no está haciendo sometimientos a diario, sino que se está tomando un tiempo para investigar, seguir las pistas, seguir las pruebas y armar un expediente acusatorio robusto. Eso, sin lugar a duda, manda un buen mensaje. Te diría que son muchos los casos que ellos tienen en investigación, asimismo lo ha revelado la Procuraduría General de la República. Unos 400 casos, supuestamente. Eso es un número que ellos han tirado. Ay, mi Habría que ver en madre. realidad si son más o si son menos, pero no debe de andar menos de ahí. No debe de andar menos. Jonathan, pero entonces, por ejemplo, vemos algo que muchos abogados critican, no sé si tú eres de esa línea, que dicen que los casos deben, o más bien los argumentos deben ventilarse en los tribunales, no en los medios de comunicación. Y eso lo digo porque muchos, bueno, el más reciente, ahora mismo la operación Coral, Oral. que protege al pulpo, según ellos. Y con todo, con el pulpo, con todos los casos, han ventilado muchas notas de prensa para que los medios de comunicación, o más bien la población, sepa ya de qué se le está acusando, todo, o sea, lo conozca absolutamente todo. Y se supone que hay un proceso secreto que debe, ¿verdad? La parte de la investigación, generalmente la parte Es la parte secreta, secreta, pero después ya no. no, después se puede dar apertura a la opinión pública, a los medios de comunicación, obviamente siempre a requerimiento de partes. Pero eso no es populismo penal. ¿De qué? Depende inclusive de a quién se le quiere indilgar en estos casos. Ok. La mayoría de los casos de corrupción o casos de alto nivel, como los casos que tenemos recientemente, por estrategia procesal, los abogados de los imputados habían entendido que llevarlo a la opinión pública le daba mayores garantías, Ujú. le daba inclusive mayores de seguridad, de imparcialidad y de que fuera el pueblo quien juzgara al final la procedencia o no de la causa. Esto, sin embargo, ha sido un arma de doble filo. Fue una espada de Damocles que le ha caído en la cabeza, que ellos no han podido evitar, porque cuando usted lleva uno de estos casos a la opinión pública, imagínese una persona que gana 10,000 pesos y usted dice que un general que no tiene un sueldo mayor de 55,000 pesos esboza una fortuna de 2,000, 3,000 millones de pesos Uy. y que fue producto del ahorro.
usted obviamente se pregunta ¿y cómo lo hizo? Que me dé la clave. Que me dé la clave. Ahora, Y cuando fórmula. usted ve así, comienza a ver una serie de funcionarios que con un sueldo y una única función de empleado o servidor público esbozan fortuna de 300, 400 millones, usted dice, sin lugar a duda, si no ha sido corrupto, algo raro o algo turbio debe de haber en su proceder o ha heredado una gran fortuna. ¿Aspirará Jonathan Peralta a ser miembro del Tribunal Superior Electoral? Estuviste aspirando para ser miembro de la Junta Central Electoral. Esta es una nueva oportunidad que la vida te presenta. Mira, nosotros entendemos que hay tiempo para todo. Okay. El Tribunal Superior Electoral ha demandado y va a demandar una gran cantidad de intereses políticos. Inclusive, imagínate, es el tribunal que tiene que decidir todo lo que tenga que ver sobre partidos, elecciones. Y eso de por sí ya crea una gran carga que va a ser y va a recaer obviamente en el Consejo Nacional de la Magistratura por esas pugnas de intereses nacionales de cada grupo poder tener un asiento en el tribunal. Entendemos que debemos de preservarnos para una función, diríamos, más técnica. No quiero decir que los jueces del TCE no sean técnicos, pero una función más propia de lo que serían las garantías constitucionales o la aplicación de la justicia ordinaria en su defecto, más a futuro, cuando se abran esas oportunidades. Bueno, yo lo que sí sé es que donde sea que el Señor te coloque y según tus conocimientos y capacidades, tendremos una excelente representación. Así que, ok, ya me dicen acá que debo hacer la pausa comercial. Jonathan Peralta, señor, es abogado constitucionalista y que aquí ha arrojado un poco de luz respecto a este debate jurídico de si te pueden cancelar o no, de si es obligatorio ponerte la vacuna o no contra el COVID-19. Pero en resumen, ya eso es algo personal de usted y ojalá que pueda, no sé, pensar más en el país que en los asuntos individuales, pero eso también hay que respetarlo. Jonathan, de verdad que te admiro y te respeto mucho, tú lo sabes, así que así como empezamos, así mismo te despido y ojalá que pronto estés por acá porque siempre hay muchos temas jurídicos para debatir. Para mí siempre es grato recibir una invitación tuya, disfruto mucho este espacio, siempre es muy oportuno, los temas son novedosos e interesantes. Vamos a una breve pausa comercial. Les pido por favor que se queden en sintonía. Regresamos en minutos con más contenido en República de la Verdad.